Bueno, hablemos del círculo trigonométrico. Para ello, vamos a apoyarnos en un sistema de coordenadas cartesianas, con su eje X, su eje Y, ¿verdad? Y vamos a definir en él el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Okay? A su vez, vamos a circunscribir un círculo de radio 1, tal cual como se muestra en la figura. ¿Okay? Este círculo de radio 1 también está descrito en términos de grados. Estos contados de la parte positiva del eje X: 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. A su vez, el radio permite establecer la escala del sistema de coordenadas cartesianas: 1, 1, menos 1 y menos 1 en el eje X y en el eje Y. Si en ese círculo circunscribimos un vector, ¿de acuerdo?, de radio, un vector de tamaño 1, ¿verdad?, que va desde el centro hasta la periferia del círculo, y lo situamos en el primer cuadrante, diríamos que su posición viene determinada por un ángulo que lo vamos a recorrer en sentido antihorario, o sea, en el sentido contrario a las agujas del reloj, y que va desde la parte positiva del eje X hasta la posición del vector. Ese ángulo en este ejercicio lo vamos a llamar alfa. ¿Okay? En el segundo cuadrante, nuestro vector se podría ver de la siguiente manera. Determinamos una posición cualquiera de vector, siempre tomada desde la parte positiva del eje de las X hasta la posición del vector, describiendo un ángulo alfa. ¿Okay? En el tercer cuadrante, nuestro vector se podría ver de la siguiente forma. ¿Okay? En el tercer cuadrante, una posición descrita, como ya hemos dicho, desde la parte positiva del eje X hasta la posición del vector, un ángulo alfa. Y finalmente podríamos tener otra posición del vector en el cuarto cuadrante, ¿okay?, tomando el ángulo nuevamente de la parte positiva hasta la posición del vector, ¿okay?, nuestro ángulo alfa. Si volvemos a una posición cualquiera de vector en el primer cuadrante, como por ejemplo esta, determinando su ángulo alfa, pero ahora introduciendo la proyección del vector sobre el eje X como una vertical que va desde el extremo del vector hasta tocar al eje X, el tamaño de esa proyección, o sea, el valor entre 0 y la posición de la proyección, es lo que se conoce en trigonometría como el coseno de alfa. Si de la misma forma hacemos la proyección del vector sobre el eje Y, trazando una horizontal desde el extremo del vector hasta tocar al eje Y, ese valor de 0 a la posición de la proyección se conoce en trigonometría como el seno de alfa. ¿Ok? Vamos a mover al vector en el mismo primer cuadrante, pero vamos a acercarlo un poco más a los 90 grados. Y vamos a ver cómo se comporta el coseno de alfa y el seno de alfa. Por ejemplo, esta posición. Fíjense que es una posición más cercana a los 90 grados, y allí vemos, ¿verdad?, el ángulo descrito, ángulo alfa, y la proyección del vector sobre el eje X, que es una proyección menor que la anterior, ¿de acuerdo? O sea que el valor del coseno de este ángulo es menor que el anterior, ¿de acuerdo? Mientras que el valor del seno, que es la proyección sobre el eje Y, ha crecido, ¿verdad? No es difícil suponer que en la medida que el vector se acerque a los 90 grados, el valor del coseno o el valor de la proyección del vector sobre el eje X va a ir disminuyendo, mientras que la proyección del vector sobre el eje Y va a ir aumentando, teniendo un valor crítico o máximo para el valor del seno cuando el vector se encuentre posicionado sobre
el eje y lo cual haría que el coseno se disminuyera a 0, mientras que el seno aumentara hasta llegar a 1. ¿Ok? Vamos a ver los valores del seno y coseno según estas proyecciones. Aquí están los valores del coseno de alfa y seno de alfa, pero en términos de proyección. Los tamaños aproximados que tienen aquí son estos mismos tamaños, ¿de acuerdo? Determinando el coseno de alfa y el seno de alfa. En la realidad son valores entre 0 y 1, ¿verdad? Los valores de estos tamaños, ¿verdad? Ok, vamos a la posición que suponíamos de 90 grados del vector, ¿de acuerdo? Y coloquemos el vector allí a los 90 grados. Fíjense que en ese caso solamente tendríamos primero el ángulo descrito, ¿verdad? Que es de 90 grados, este ángulo alfa es de 90 grados, puesto que de esta posición a esta posición hay 90 grados. Tenemos el vector justamente sobre el eje y la única proyección que podemos ver es la del seno, ¿de acuerdo? Para lo cual ni siquiera podemos trazar la horizontal, puesto que el vector está allí mismo sobre el eje Y, ¿de acuerdo? Mientras que su proyección en el eje X es imposible, es de valor 0. Ahora coloquemos el vector en una posición cualquiera en el segundo cuadrante. Esto se vería de la siguiente forma. Ahí tenemos el vector en una posición en el segundo cuadrante determinada por un ángulo descrito desde la parte positiva del eje X hasta la posición del vector, un ángulo alfa. ¿Ok? Las proyecciones en el eje X y Y serían las siguientes, ¿verdad? Fíjense que el valor del coseno está dando en la parte negativa del sistema de coordenadas cartesianas sobre el eje X. Ok, el valor del coseno va a ser de este tamaño, pero va a ser negativo. O sea, un valor próximo a menos 1 negativo. Mientras que el valor del seno sigue siendo positivo. Fíjense que en la medida que el vector se va aproximando a los 180 grados, el valor del seno necesariamente tendría que ir disminuyendo, ¿verdad? Mientras que el valor del coseno iría aumentando en el sentido negativo, siendo crítico cuando esté en 180 grados, ya que el valor del seno sería 0 y el valor del coseno sería menos 1, o sea, del mismo tamaño que el vector y del mismo tamaño que el radio del círculo. Okay. Ahí están las las proyecciones de los valores de coseno y seno en esta posición del vector. Vamos ahora a una nueva posición del vector, pero ahora en el tercer cuadrante. Digamos que ubicamos el vector en una posición cualquiera del tercer cuadrante y ahí vemos su ángulo descrito nuevamente desde la parte positiva del eje X hasta la ubicación del vector, o sea, esta posición. ¿Ok? Un ángulo alfa. Y veamos las proyecciones. Fíjense que la proyección sobre el eje X esta vez viene de abajo hacia arriba, pero es sobre el eje X donde se va a leer siempre el coseno del ángulo alfa. Y es sobre el eje Y donde se va a leer siempre el valor del seno del ángulo alfa. En este caso, tanto el coseno como el seno tienen valores negativos. ¿De acuerdo? Ok. Fíjense que en la medida que el vector se acerque a los 270 grados, ¿de acuerdo? El valor del coseno necesariamente tendría que disminuir y el valor del seno tendría que aumentar, siendo un valor crítico en 270, donde el coseno sería 0 y el seno sería menos 1. ¿Ok? Para la posición en la cual están los valores de las proyecciones se verían aproximadamente así. Aquí tenemos el valor del coseno, ¿de acuerdo? Ya que tenemos el valor del seno, son valores negativos en cuanto a que están situados en la parte negativa del eje X y en la parte negativa del eje Y. ¿Ok? Ahora, si vemos el vector ubicado en el cuarto cuadrante, en una posición cualquiera, este sería nuestro análisis y resultado. El vector está situado en el cuarto cuadrante describiendo un ángulo alfa. Tiene una proyección en el eje X en la parte positiva del eje X y tiene una proyección en el eje Y en la parte negativa del eje Y.
este sería el valor del coseno del ángulo alfa y este sería el valor del seno del ángulo alfa. Fíjense que en la medida que el vector se acerca a los 360 grados, el coseno iría aumentando y el seno iría disminuyendo, teniendo un valor crítico cuando estés exactamente sobre los 360 grados. Cuando esté sobre los 360 grados, nuestro vector no tendrá lectura de coseno y tendrá una máxima lectura, no tendrá lectura de seno y tendrá una máxima lectura de coseno que será de 1.